de los intervinientes, se va a acceder a la petición del Ministerio Público, en la cual se abre la parte querellante en torno a decretar la prisión preventiva del imputado, estimándose en esta etapa procesal por suficientemente acreditado los presupuestos materiales del artículo 140, letra A y B y C, respecto entonces de los primeros dos requisitos, se tienen por acreditado en mérito entonces la declaración de las tres víctimas, asimismo existiendo el informe de credibilidad y dando cuenta entonces del daño por peritos expertos. Para este caso entonces están los informes respectivos del Servicio Médico Legal, señalando que a la fecha las tres víctimas se encuentran entonces en un proceso reparatorio, que efectivamente, dada la circunstancia del delito cometido contra aquellas, efectivamente se entiende entonces la tardanza en la develación entonces de que efectivamente fueron víctimas de abuso sexual y el delito entonces de violación. Asimismo, en cuanto a la intimidación, queda clara, atendía entonces que las citas por el imputado a los moteles para efectos de mantener relaciones sexuales por acceso carnal, vaginal y anal, fueron entonces previa a una ritualidad bastante singular que se relaciona entonces con poner una daga, la cual se encuentra incautada, asimismo la caja la cual sirve para guardar dicha daga, la cual entonces era apostada en el cuello de las víctimas. Por lo tanto entonces se entiende que efectivamente existe una intimidación objetiva en esta causa. Asimismo, teniéndose en consideración la declaración tanto de los testigos de oídas de contexto, asimismo hay una testigo presencial de los hechos, dan cuenta de la vulnerabilidad en que se encontraban las tres víctimas, teniéndose en consideración por aquello que efectivamente los antecedentes dan cuenta de una organización por parte del imputado en el cual este era el líder, existiendo una relación jerárquica, que existía entonces asimetría entre la posición del imputado y de las víctimas, lo cual era aprovechado para efecto entonces de disponer totalmente de su voluntad, existiendo una voluntad totalmente viciada y anulada, que efectivamente atendida las situaciones que se encontraban aquellas que fueron objeto entonces de sumisión y obediencia, perteneciendo entonces a un grupo reducido, como la referido la parte querellante, dice relación entonces con personas entonces que asistían a reuniones de forma periódica, teniéndose entonces al imputado como salvador, dándosele entonces tratamiento de deidad, señalándose entonces que habían sido elegidas para un grupo aún más restrictivo, en los cuales debían totalmente sumisión entonces al imputado, siendo tratado como líder y maestro. Es por ello entonces que efectivamente llevan al tribunal concluir que la voluntad de las víctimas estaba totalmente anulada, tendría entonces este estado de conmoción, tanto era coetáneo a los hechos como también por antecedentes previos, ya que hasta logia o reuniones solamente concurrían aquellas víctimas que tenían ciertas dolencias afectivas previas, cuestión entonces que fue aprovechada por el imputado para efectos entonces de disponer totalmente de la libertad sexual de las víctimas, asimismo teniéndose en consideración los antecedentes proporcionados por el ente persecutor como por la querellante. Se puede entonces visualizar que atendía entonces la reiteración, todo, digamos, el tiempo que le llevó a la víctima la develación entonces de efectivamente comprender que habían sido entonces víctimas de una situación totalmente abusiva, que atentaba contra su libertad sexual. Además de aquello entonces existen otras afectaciones efectivamente contra los derechos humanos de las víctimas, atendía que no solamente se afectó la libertad y la autonomía sexual, sino que también su integridad física, psicológica, asimismo teniéndose en consideración que el imputado se valió entonces de este grupo sectario, ya que se da todos los requisitos para efectos de establecer que estableció un vínculo que con las víctimas, que efectivamente aumentaba la asimetría, donde el imputado entonces se encontraba en esta situación de líder, por lo cual se le debía entonces totalmente obediencia en las instrucciones que éste otorgaba, lo cual permitió, en definitiva, que las víctimas normalizaran esta conducta de sometimiento,
lo cual entonces refrendado con los respectivos informes del Servicio Médico Legal, en el cual hace presente que aún a la fecha se encuentran entonces en proceso reparatorio. Asimismo, dicho lo anterior, y en mérito entonces de las innumerables testimonios que daba cuenta el Ministerio Público, que hice relación entonces con los testigos de oída, de corroboración, testigos presenciales, siendo entonces principalmente, en este caso, la declaración entonces de la cuarta mujer integrante de este grupo selecto que estaba a disposición del imputado, permiten entonces al tribunal dar por acreditado el presupuesto del artículo 140, letra A y B, y asimismo entonces deja de manifiesto de que efectivamente, en definitiva, no eran consentidas entonces los encuentros sexuales, atendía entonces que las víctimas se encontraban totalmente anuladas en su voluntad. Respecto a la letra C, necesidad de cautela, se estima que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, asimismo un peligro para la seguridad de las víctimas, atendía entonces el número de delitos por los cuales ha sido formalizado, pena de crimen, asignada al delito de violación, asimismo teniéndose en consideración la reiteración, que además fue formalizado por un delito de abuso sexual en carácter agravado. Por lo tanto, cualquier pena imponer el cumplimiento de carácter efectivo, y asimismo teniéndose en consideración que existe un peligro para la seguridad de las víctimas, atendida entonces todo el tiempo que fueron sometidas a la voluntad del imputado, costándole entonces en su esfera más íntima reconocer entonces que habían sido objeto y víctimas de delitos de carácter sexual, atendía entonces que su voluntad se encontraba anulada, asimismo teniéndose en consideración entonces las convenciones interamericanas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer. Es por ello entonces que también se estima que existe un peligro para aquellas. En cuanto a los argumentos esgrimidos por la defensa, ya se encuentra entonces establecida la falta de consentimiento en cuanto a los temas de salud del imputado, atendida entonces que Gendarmería de Chile cuenta con, dentro de la institución, con ciertos sectores que pueden entonces asegurar la integridad física del imputado. Se estima entonces que no existe entonces un riesgo de salud para el imputado, atendida que deberán adoptarse todas las medidas del caso, atendida los problemas de salud que han sido descritos en esta audiencia, y que efectivamente, atendida el número de delitos, que cuente con irreprochable conducta anterior o arraigo social, en nada entonces hace morigerar entonces la pena asignada en abstracto a los delitos. Y la solicitud entonces de plazo ya fue previamente determinada en 90 días.